El plan divino revelado, la increíble transformación de Judá, el hombre que traicionó a su hermano en el tercer año de Joacim, rey de Judá, una historia se gestaba en las tierras de Canaán, donde el sol brillaba intensamente sobre Hebrón. Judá, el cuarto hijo de Jacob, se encontraba en un camino de profundas decisiones. Había sido parte de un acto que rompería el corazón de su padre y destrozaría la paz de su hogar por generaciones. Antonio, el anhelante, confiado José, había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, con Judá como uno de los instigadores de aquella traición que se ocultaba entre sombras de malicia y ambición. El aire olfateaba la traición mientras las risas infantiles se desvanecían en la memoria. Judá se encontraba en un campo, rodeado por sus 11 hermanos, con el peso del remordimiento aplastando su alma. ¿Qué hemos hecho?, pensaba, el eco de las palabras de su conciencia retumbando en su mente. La idea de vender a José parecía un alivio momentáneo en medio de la rabia, sin embargo, la decisión se había transformado en un lamento que nunca cesaba. Los años que siguieron crearon un abismo entre Judá y su familia. La casa de Jacob, que una vez fue un refugio de alegría, se convirtieron en un sepulcro de tristeza. Había tomado una esposa y engendrado hijos, pero la culpa lo asediaba, dominando sus pensamientos y sueños. ¿Cómo podría buscar redención en la vida diaria, mientras la sangre inocente de su hermano clamaba desde el pasado? Cuando la noticia de la hambruna llegó a sus oídos, la angustia se mezcló con la desesperación. El miedo a perder a Benjamín, el hijo favorito de su padre, encendió en él una chispa de apremio. Judá y sus hermanos decidieron caminar hacia Egipto, la tierra de donde habían venido las noticias de abundancia. En su corazón, luchaban entre el deseo de redención y el temor de enfrentar al hermano que habían entregado. Al llegar a Egipto, su corazón se detenía. Se presentaron ante el gobernador, sin saber que la figura digna y poderosa que los miraba con ojos inquisitivos no era otro que José, el hermano al que habían traicionado. El rostro de Judá se palideció, el peso del pasado lo asfixiaba en un instante. José los probó, consciente del camino que había de recorrer. Al exigir que Benjamín se quede como prisionero, el dilema se hizo palpable. Judá se encontró en una encrucijada, salvar su propia vida o atreverse a ofrecerse por su hermano, descubriendo así el verdadero significado del sacrificio. Miró a su hermano, el terror agrupando sus temores. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Judá recordó las enseñanzas de su padre, la importancia de la unidad y el amor fraternal. Sin embargo, los recuerdos de la traición lo torturaban. En su interior, la lucha entre la culpa y la esperanza zumbaba incansablemente. ¿Podría realmente entregarse a la voluntad de Dios? ¿Sería el sacrificio la respuesta que necesitaba para enfrentar aquel oscuro pasado? La redención parecía fuera de su alcance, pero una pausa en su espíritu sugirió que el sacrificio podría ser el principio de su restauración. Así, Judá se armó de valor, enfrentando su miedo. En su corazón, fortalecida por una voz divina, resonó la posibilidad del perdón. El viento que pasaba por los altos muros de Egipto pareció ofrecerle un susurro de esperanza, preparándolo para la decisión que iba a cambiar no solo su destino, sino también la historia de su familia. La entrega se tornó inevitable, y así, su camino hacia la redención comenzó verdaderamente, en el sorpresivo encuentro con su hermano que cambiaría todo.
La tensión en el corazón de Judá se palpaba, como un latido apresurado en medio del silencio cargado de incertidumbre. La mirada de José, oculta detrás de su autoridad, lo atravesaba como un rayo, reconociendo en él la fragilidad de su alma. Sin embargo, el gobernador egipcio mantenía su semblante sereno, como un maestro que somete a sus alumnos a la prueba antes de revelar la verdad. ¿Eres tú, el hermano menor del que hablo?, preguntó José, acentuando la angustia en el aire. Judá, paralizado por el remordimiento, sintió que las palabras se anclaban en su garganta. Todo lo que había hecho, cada decisión y cada traición, se acumulaban en un abismo profundo entre él y la redención que tanto deseaba. Judá tomó un paso al frente, cada paso le parecía un viaje a su propia condena. «Soy yo, y he venido para redimir a mi hermano», murmuró con un eco de determinación que ocultaba una profunda vulnerabilidad. No obstante, la respuesta de José era un silencio gélido que envolvía la escena como una nube oscura. Él era el gobernante, el que había decidido el destino de muchos, y ahora, en este instante, se encontraba cara a cara con el destino de su propia familia. Los recuerdos y visiones del pasado despejaron la neblina de la mente de Judá. No solo había vendido a su hermano, sino que había traicionado a su propio ser. Un oscuro camino de decisiones lo había llevado a esta encrucijada en Egipto, y ahora el sacrificio se manifestaba ante él con la clara elección de su vida. «Dejadme llevar la carga de Benjamín, la vida de mis otros hermanos depende de mi entrega», imploró Judá, sintiendo que cada palabra era una entrega al destino que debía afrontar. José, que ocultaba su identidad, sintió un crisol de emociones en su corazón. La compasión brotó del suelo mismo de sus entrañas al ver el cambio en su hermano. ¿Podía realmente haber en Judá un atisbo de luz después de tantos años de oscuridad? La historia familiar comenzaba a entrelazarse con la redención divina, cuyos hilos eran tañidos en el telar de la providencia. ¿Seré yo incapaz de perdonar a mi propio hermano?, se preguntó Judá en su interior, sintiendo que el acto de entregar su propia libertad por Benjamín era también un grito desesperado por su perdón. Nuevas posibilidades danzaban en su espíritu, la reconciliación y el amor, elementos que parecían tan lejanos como el horizonte. A medida que el eco de sus palabras resonaba entre los muros del palacio, algo extraordinario ocurrió. José, incapaz de contener más su identidad, salió de su disfraz de autoridad. «Yo soy José», exclamó, y el asombro llenó la sala mientras su voz reverberaba como un trueno. «El que vendieron como esclavo, soy yo, su hermano». El tiempo pareció detenerse, y en ese instante crucial, los corazones de todos se transformaron. Las lágrimas de Judá caían, y su alma clamaba por conexión y restauración. «Perdóname», gritó, desfalleciendo en un acto de humildad. José, al observar el genuino arrepentimiento, fue tocado en lo más hondo de su ser. Un ciclo de perdón y redención comenzaba a florecer en el terreno árido del odio. Y así, en la sala del palacio egipcio, comenzaron los murmullos de un nuevo destino, un futuro donde la reconciliación podría cambiar no solo el destino de una familia, sino también el de un pueblo. Las nubes de la traición comenzaban a disiparse ante la luz del perdón que brillaba intensamente. Pero, como si las manos del tiempo quisieran guiar su historia aún más lejos, el eco de lo que estaba por venir comenzó a vibrar en el aire. A través de fronteras invisibles, un plan aún más grande se tejía en la mente de Dios. Porque lo que Judá no sabía era que, a través de esta restauración, nacería una nueva generación, una que llevaría el legado y la promesa del pueblo elegido. Así como José, quien guardaba en su corazón el propósito divino, Judá debía descubrir que su historia no acababa con el perdón, aún había más por revelarse del plan soberano de Dios que se estaba desplegando ante ellos. ¿Qué más hará el Señor en esta tierra?, pensó Judá, su corazón palpitando con la anticipación de respuestas aún por llegar. El aire en el palacio era denso con la emoción, mientras las palabras de José resonaban, revelando verdades que habían permanecido ocultas en la oscuridad.
Los ojos de Judá, llenos de lágrimas, reflejaban asombro y dolor. «¿Eres tú realmente?», murmuró, su voz apenas un susurro, atrapada entre el miedo y la esperanza. José, comprendiendo la carga pesada de su examen, dijo: «No se angustien ni se reprochen entre ustedes. Dios ha hecho que esto suceda para preservar vida. Yo les he sido enviado antes de ustedes para salvarlos de esta hambruna». Las palabras de su hermano resonaron en el corazón de Judá como un eco de promesa, y la verdad de la providencia divina comenzó a florecer ante él. «Entonces, podemos volver a casa», dijo Judá con un brillo en sus ojos, mientras su mente comenzaba a tejer la imagen de una familia reunida. Sin embargo, el peso de lo que habían hecho no se disiparía tan fácilmente. La culpa aún arrastraba su ser, como un río que no podía ser detenido. Las palabras de José tomaron forma en su mente, y una revelación brotó. ¿Cómo podría haber perdido la vista del amor de Dios que, aun en nuestro pecado, trazó un camino de redención?, se preguntó en silencio. La conversión de su corazón estaba evolucionando ante sus propios ojos, una metamorfosis divina en marcha. Ya no era el hombre que había vendido a su hermano, sino uno que había sido testigo del perdón. «José», exclamó Judá finalmente, recuperando la fuerza de su voz. «Te lo ruego. Permíteme ser quien lleve la noticia a nuestro padre. Permíteme restaurar lo que una vez destruimos». En su súplica, Judá estaba buscando más que la salvación de su hermano menor, buscaba sanar sus propias heridas. José se acercó, la compasión brillando en sus ojos. «Aquí en Egipto llegó el tiempo de la restitución», aseguró. «Envía mensajeros a nuestro padre Jacob para que venga aquí con toda su casa. Venga sin temor. Dios pronto le revelará su bondad». Esto era un pacto de restauración. Así, mientras la familia se preparaba para la reunión, el fuego del corazón de Judá brillaba con un nuevo entendimiento. Las sombras de su pasado, aunque aún persistentes, comenzaban a ser iluminadas por la luz de la reconciliación. Había esperado el momento de su redención, y ahora, tal visión parecía al alcance de su mano. Pero en medio de esta bendición familiar, un asombroso susurro del cielo se deslizó por la atmósfera. «Lo que han hecho para mal, Dios lo ha transformado para bien», resonó en su corazón. La revelación de que cada lágrima, cada dolor y cada decisión llevaban a un propósito mayor cobró vida en su espíritu. Por fin comprendía que no solo se trataba de su propia restauración, sino de la promesa del Altísimo para un pueblo herido y perdido. Las palabras de su padre, el anciano Jacob, resonaron en su mente: «Reunidos estaréis como naciones, como un pueblo, y yo seré su Dios». Era el eco de la historia que aún estaba por escribirse, un ciclo de vida y muerte que culminaría en renovación. Judá miró a José, y en ese momento, el eco del futuro resonó como un tambor en sus oídos. ¿Qué de aquella nueva generación surgirá de esta familia restaurada? ¿Qué papel jugarían ellos en el plan soberano de Dios? Mientras la expectativa vibraba en el aire, un nuevo dilema surgía: ¿estamos realmente listos para asumir el propósito que el Señor ha trazado entre nosotros? Así, con el peso de la historia en sus corazones, los hermanos se preparaban para el encuentro que cambiaría no solo su familia, sino también el destino de muchas naciones. La sombra de la traición se disipaba, mientras se dieran cuenta del grandioso propósito de Dios trazado desde la eternidad. Porque incluso en sus fallas, un plan divino se estaba formando, un plan que resonaría a través de las generaciones. Que la esperanza de esta revelación les llene el corazón y los prepare para lo que vendría, pues el destino de Israel dependía de un simple acto de perdón y del abrazo del plan divino que aún estaba por manifestarse. ¿Qué maravillas haría el Señor en esta nueva etapa de su historia? Mientras la luz del alba comenzaba a filtrarse por las ventanas del palacio, un aire de expectación envolvía a la familia de Jacob. Cada uno de los hermanos experimentaba una mezcla de ansiedad y esperanza ante el inminente encuentro con su padre.
Judá había tomado la responsabilidad de transmitir las buenas nuevas, y dentro de su pecho latía un fervor nuevo, un deseo de restaurar lo que había sido quebrantado. Judá se encontró solo por un momento, reflexionando sobre sus propios errores y la gracia sobresaliente que ahora comprendía. En su corazón, las palabras de su hermano José resonaban como un suave eco: Dios ha hecho que esto suceda para preservar vida. Había un propósito en su dolor, un hilo dorado tejido a través de la trama de su historia que conducía hacia una esperanza increíble. ¿Qué caminos le habrán trazado al pueblo de Israel en la eternidad?, pensó. El tiempo fluyó mientras los mensajeros partían hacia la tierra de Canaán. En su ausencia, las sombras del pasado se cernían sobre Judá, pero esta vez su visión era diferente. Él ya no era el hombre ligado por el sentimiento de culpa, sino un hermano dispuesto a buscar la redención. Al volverse hacia sus hermanos, notó que sus rostros reflejaban su propio sentimiento de transformación. Dios está obrando en nosotros, declaró, su voz llena de convicción. La reunificación de nuestra familia traerá vida a muchos, no solo a nosotros. Pero en el fondo de su corazón, una inquietud persistía: ¿cómo mi padre, al recibir esta noticia, podría superar el dolor de tantos años? Era un dilema que no podía sacudirse. Se aferró a la certeza de que el cumplimiento de la promesa de Dios también dependía de su fe. Días después, cuando los mensajeros regresaron con Jacob, el aire en el palacio se volvió electrizante. Judá pudo sentir la tensión mientras su padre se acercaba. Al ver a su padre, la expresión de Jacob, de asombro, seguido de un profundo dolor, desnudó las grietas del pasado que aún se mantenían vigentes. ¿Eres tú, mi hijo José?, preguntó Jacob, su voz temblando. Sin embargo, frente a la verdad revelada, el anciano pronto se llenó de un fuego reluciente. La imagen de su hijo perdido y la revelación de su supervivencia chocaron en su pecho. Con lágrimas en los ojos y una voz entrecortada, José abrazó a su padre, y el llanto reverberó en el aire como una melodía celestial. En ese abrazo había sanación, una manifestación palpable del futuro que Dios había trazado. Todos los corazones, desde el más joven hasta el más anciano, comenzaron a entender: su historia de traición y dolor estaba siendo redimida por el amor incondicional de Dios. «Venid, venid aquí», clamó Jacob, y sus manos se alzaron como si buscara apretar entre sus brazos la totalidad de la familia. «Veré la gloria de Dios en la restauración de nuestro linaje». Pero tan pronto como el gozo llenó el ambiente, un susurro distante de preocupación emergió. José, ahora reinante en Egipto, sabía que el futuro de su familia ante la adversidad de la hambruna no solo dependía de la unidad familiar, sino también de su fe en el Dios que lo había guiado hasta ese momento. Las sombras del hambre aún acechaban, y las decisiones del futuro resonaban con mayor peso. Las palabras de su padre habían sido proféticas, sus corazones necesitaban estar listos para el tiempo de pruebas por venir. ¿Cómo podría la fe de su familia sostenerlos en los valles oscuros que se acercaban? Así, mientras la trama de su historia se desarrollaba en el gran escenario de la salvación, Judá alzó la mirada hacia el cielo. «Señor, prepárenos», imploró en su espíritu. «Que nuestro corazón esté alineado a tu propósito, porque el plan que has forjado es aún mayor de lo que podemos imaginar». Un eco de esperanza floreció entre ellos, mientras la revelación del plan soberano de Dios comenzaba a surgir: el futuro de Israel, la liberación de un pueblo, el nacimiento de una nación, todo tejido a través de sus historias e interacciones. Debemos estar dispuestos, pensó Judá, porque el tiempo de la revelación aún está por llegar. La historia de su familia apenas comenzaba a desarrollarse. ¿Qué camino entrelazará Dios con su nueva libertad? Las puertas se abrían hacia el destino divino, dejando el corazón de Judá latiendo en expectativa, sabiendo que el verdadero propósito detrás de su viaje apenas comenzaba a revelarse. El aire estaba impregnado de emoción y un nuevo sentido de propósito cuando la familia de Jacob se reunió en el palacio. José,
ahora el segundo al mando de Egipto, miró a su padre y hermanos con ojos llenos de amor, pero también de preocupación. El reino había comenzado a sentir los fuertes vientos de la hambruna, y con cada día que pasaba, la idea de sobrevivir se volvía más sombría. Mientras los hermanos se acomodaban en el recinto, José se levantó con la mirada fija en ellos, la fe de su padre aún resonando en el ambiente. Debemos prepararnos, comenzó con voz firme. La tierra que hemos conocido está cambiando. Si queremos sobrevivir y prosperar, necesitamos la dirección de Dios en nuestros pasos. Judá, aún tocado por el encuentro con su padre, sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Una vez había sido el centro de la discordia, había traicionado a su hermano, pero ahora alzó su voz en unidad. Hagamos lo que el Señor nos indique. Él ha estado con nosotros hasta ahora, y sabemos que en esta prueba también nos guiará. La fe que había brotado en su interior parecía llamar también a sus hermanos, quienes asintieron con determinación. Las noches se tornaron pesadas mientras los hombres deliberaban sobre su futuro. En la penumbra, las sombras que una vez habían mirado con desprecio se transformaban en historias de redención. Todo había cambiado. Ellos, los que habían vendido a su hermano, ahora tenían la oportunidad de reconstruir. No podían ignorar la voz de Dios que había sido fiel desde el desierto hasta ese momento. Dios puede convertir esta adversidad en una bendición, dijo uno de sus hermanos, inspirado por la fe de Judá. Él ha estado preservando nuestra vida, y también la de nuestros hijos. Esta declaración resonó con la verdad que cada uno de ellos había experimentado a través de su dolor y sufrimiento. Notando la preocupación en el rostro de Jacob, José se acercó a él, cuidando de no dejar que su propia ansiedad lo dominara. Padre, dijo con ternura, el camino por delante puede ser oscuro, pero debemos estar juntos. Hay provisiones en Egipto y un final en el desierto de esta lucha. La tierra está llena de abundancia esperándonos. Jacob miró a su hijo con el corazón dividido entre la melancolía de su pasado y la esperanza de un futuro brillante. Debo ir a Egipto, murmuró, sintiendo el peso de su historia mientras su mente giraba en recuerdos de dolor y pérdida. Pero dentro de él, la semilla de una nueva promesa comenzaba a germinar. Así es, Padre. Debemos ir donde Dios nos guíe, incluso si eso significa cruzar las fronteras que una vez causaron tanto sufrimiento. Y al escuchar estas palabras, la esperanza encendió una chispa en el corazón de Jacob, llamándolo a abrazar lo desconocido. Mientras se preparaban para el viaje, José notó la debilidad en la mirada de su padre y el amor en el acto de Judá al ayudarlo a subir al carro. Había fuerza en la unidad, y a medida que avanzaban, la familia llegaba a comprender que el plan de Dios era más grande que cualquier error del pasado. Esa jornada hacia Egipto era más que un simple viaje, era el inicio de un nuevo capítulo donde la redención también esperaría a aquellos que habían sido quebrantados. Los valles de la hambruna no solo traían desolación, sino la oportunidad de experimentar la fe en un nivel nuevo. A medida que se acercaban a Egipto, una voz interna resonaba en Judá, recordándole que el deseo de Dios era restaurar a su pueblo. Cuando lleguemos allí, nos transformaremos en un signo de esperanza para muchos, pensó. Al llegar la familia a las puertas de Egipto, una sombra de incertidumbre se cernía, pero también una luz de promesa. Dios está trabajando en todas estas cosas para el bien, recordó Judá en su espíritu, consciente de que la historia de su familia estaba entrelazada en el tejido divino. La travesía estaba comenzando, y cada paso que daban se acercaba más a la revelación del propósito que Dios había planeado desde el principio. ¿Cuál sería el siguiente capítulo de su historia, y cómo se manifestaría el plan de redención de Dios en medio de su sufrimiento? Las puertas del destino se alzaban, aguardando su entrada en lo desconocido. En la lejanía, Judá percibía un susurro: la restauración de tu familia ha comenzado, pero aún no se ha revelado la magnitud de lo que yo haré por ustedes.
A medida que la familia de Jacob cruzaba los umbrales de Egipto, la atmósfera estaba cargada de anticipación. El estruendo de la ciudad resonaba a su alrededor, como si los muros mismos susurraran secretos antiguos. El propio Egipto, un lugar de sofisticación y riqueza, se presentaba ante ellos como un nuevo mundo, lleno de promesas y enigmas. José se movía con decisión, guiando a su familia hacia la casa que le había sido asignada. Con cada paso, podía sentir el peso de su herencia, la historia entrelazada en su ser. Sus pensamientos se centraron en cómo Dios había moldeado su vida, permitiéndole atravesar las tempestades del desprecio y la traición para emerger en un papel fundamental en su plan soberano. Ahora, al ver a su padre y hermanos, el eco de las viejas heridas contrastaba con la esperanza renovada que brotaba. Después de todo lo que hemos pasado, aquí estamos, juntos de nuevo, reflexionó José en voz baja, sintiendo que el propósito de Dios comenzaba a desvelarse. Sin embargo, un sentimiento inquietante permanecía en su corazón. ¿Podría la antigua culpa de sus hermanos llevarlos de nuevo al abismo de su propia traición? Al llegar a la casa, se sentaron a la mesa. La comida era abundante, deliciosa y ostentosa, una representación visible de la gracia de Dios en medio de la calamidad. Mientras comían, Judá sentía un torbellino de emociones. Miraba a su padre, a sus hermanos y, en silencio, se preguntaba cómo podría la culpa por lo que había hecho llegar a reconciliarse con este nuevo comienzo. Tenía que confrontar el pasado y buscar la redención en medio de la adversidad. José, hermano, comenzó Judá, la voz temblorosa, si tan solo pudiera deshacerse de las sombras de nuestros actos. He deseado durante tanto tiempo poder cambiar el daño que causé. Sus palabras, aunque llenas de dolor, estaban impregnadas de la fe que había crecido en su interior. José, con el rostro iluminado por la comprensión y la compasión, respondió, Judá, Dios es el Dios de restauración. Lo que creíamos terminado puede ser transformado. La mano divina ha estado en esta historia, desde el momento en que fui vendido hasta el día en que hemos sido reunidos. Judá sintió que una mayor verdad empezaba a tomar forma en su corazón. La restauración no solo abarcaba el vínculo roto entre ellos, sino que también significaba un renacer para su familia, un nuevo comienzo en el cual podría abrirse camino hacia la redención. Entonces, podemos ser más que solo sobrevivientes, murmuró Judá. Podemos ser instrumentos del plan de Dios. Esa noche, antes de que los sueños vinieran, los hombres de la familia se reunieron. Conversaron sobre sus temores, sueños y la visión que Dios tenía para ellos. Comprendieron que cada dolor en su historia estaba interconectado, como los hilos de un tapiz que formaban un retrato más grande. Al amanecer, sin embargo, el silencio fue interrumpido por un mensajero que llegaba con noticias inquietantes. Los vientos de la devaluación y la polarización han comenzado a soplar sobre Egipto. Los líderes están alterados y el pueblo tiene miedo. De inmediato, un aire de preocupación envolvió a la familia. La hambruna estaba extendiéndose, y Egipto, que parecía ser su refugio, podría convertirse en una prisión de desesperación. José, observando el miedo en los ojos de su padre y hermanos, supo que era el momento de una mayor revelación. No temáis, dijo con firmeza. Dios nos ha traído aquí por un propósito, y en esta tierra nos mostrará su plan. Espéralo con fe. A medida que estas palabras reverberaban en el corazón de Judá, él comprendió que la transformación no solo abarcaba su relación con José, sino que ahora se trataba de un llamado para convertirse en un faro de esperanza para muchos. La familia de Jacob se encontraba en el umbral de algo mayor, y Judá, una vez traidor, podía ser un hombre que guiaría a su gente hacia la promesa. El susurro en su corazón se transformaba en un clamor, la restauración y la redención no han hecho más que comenzar. Prepárense para la obra que haré a través de ustedes. En este momento, se hizo evidente que eran parte de un plan divino aún mayor, que se desplegaría en el tiempo, y solo el Señor conocía la magnitud de lo que estaba por venir.
La agitación en Egipto crecía como un incendio incontrolable. Cada día traía nuevas noticias de angustia y desasosiego. La familia de Jacob se hallaba en medio de una tormenta, un mar de incertidumbre que destruía la estabilidad del país, mientras que la hambruna extendía sus tentáculos cada vez más lejos. Aún así, entre la neblina de temores y preocupaciones, la voz de José resonaba, portadora de continuación de esperanza. Levántate, Judá, dijo José, su mirada fija en su hermano, hemos sido llamados a ser un faro, y el tiempo de actuar ha llegado. No somos solo una familia, sino un pueblo con un futuro que Dios ha diseñado. Judá, sintiendo el peso y la grandeza de estas palabras, percibía en su interior que su corazón, antes lleno de culpa, ahora latía con un nuevo propósito. Recordó la conversación que había tenido con su padre, Jacob, cuando éste había dicho, en esta tierra, nuestra fe será puesta a prueba, pero nunca perderemos de vista el pacto del Altísimo. A medida que la jornada avanzaba, los hermanos comenzaron a organizarse. Se dispusieron a buscar alimento, y José les proporcionó provisiones, instruyéndoles cómo ayudar no solo a sí mismos, sino a todos los que estaban sufriendo a su alrededor. No se trata solo de sobrevivir, sino de ser instrumentos de salvación, les recordaba. Con cada visita al mercado y cada encuentro con egipcios, comenzaron a sentir el peso del llamado que Dios les había hecho. Era como si cada paso que dieran resonara en el cielo, un eco de la promesa de que serían un pueblo grande en la tierra. Sin embargo, mientras se dispersaban en búsqueda de recursos, Judá se encontró con un desconocido en la plaza del mercado. La mirada de este hombre, saturada de angustia, le recordó a uno de sus propios amigos de la niñez, que había partido hacia Egipto buscando fortuna. Movido por una compasión renovada, se acercó y le preguntó qué le afligía. El hambre ha devorado a mi familia. No sé cómo podré volver a casa sin alimentos, respondió el hombre, su voz quebrada por el dolor. Judá, sintiendo las viejas cadenas de temor romperse en su interior, propuso, ven conmigo. Mi familia tiene lo que necesitas. Juntos podemos ayudar a muchos a encontrar sustento. Las palabras de Judá eran un testimonio del cambio que Dios había realizado en su vida, un verdadero acto de redención. Cuando la luz del sol comenzaba a descender, como un manto dorado sobre Egipto, el hombre y Judá regresaron a la morada de José, donde se realizaron gestos de bondad y aliento. Este es el comienzo de algo grande, pensó Judá, su alma iluminada por el Espíritu de Dios. Quizás no solo la familia de Jacob, sino todos los pueblos, puedan ser testigos de la gloria de Dios. Fue entonces cuando el cielo no pudo contener más su revelación. Una nube oscura se formó en el horizonte, trayendo consigo un sentido de urgencia. José, al observar la inusual aparición, convocó a sus hermanos y les dijo, Dios está a punto de mostrarnos su plan, el cual es mucho más grande de lo que hemos comprendido hasta ahora. Preparaos para lo inesperado. Mientras el profundo silencio dominaba el ambiente, una voz resonó bajo el trueno de los cielos, he establecido un tiempo y un lugar, y con ello una provisión para mi pueblo. Estén atentos a mi intervención, porque viene el día en que revelaré lo que he guardado por generaciones. Judá sintió un estremecimiento en su ser. El propósito de su familia estaba más entrelazado con el plan soberano de Dios de lo que jamás había imaginado. Se encontraba al borde de un nuevo capítulo, no solo para él y sus hermanos, sino para toda la humanidad. Las palabras divinas danzaban en el aire, resonando con la música del destino. ¿Qué maravillas se desatarían? ¿Qué transformación estaba en camino? Era un misterio que solo podía ser desvelado en la plenitud del tiempo, un recordatorio de que, como en el antiguo pacto, Dios siempre tenía un propósito redentor para su pueblo. La voz que resonó en los cielos dejó a los hermanos sumidos en una mezcla de asombro y reverente temor. Judá sintió su corazón palpitando, no solo por la amenaza inminente que el cielo anunciaba, sino por el nuevo propósito que latía dentro de él. ¿Qué significa esto? Musitó para sí mismo,
mientras miraba a sus hermanos, quienes compartían su sentido de expectación. José, percibiendo el estado de inquietud que les envolvía, levantó su mano en señal de calma. No temáis, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios de provisión y revelación. Preparémonos para lo que está por venir. Al pronunciar estas palabras, una luz pareció irradiar desde su ser, iluminando las sombras que se cernían sobre sus corazones. Esa noche, los hermanos se reunieron alrededor de la hoguera, y mientras el fuego chisporroteaba y crepitaba, compartirían más que alimentos. Cada uno comenzó a expresar sus pensamientos y sentimientos sobre las recientes revelaciones de Dios. Judá sintió que el peso del pasado disminuía con cada palabra compartida. Hermanos, no somos más que la suma de nuestros errores. Pero el Altísimo ha mostrado misericordia, y yo quiero ser parte de su redención. La noche avanzaba, y los cielos comenzaban a despojarse de su oscura prenda, dejando entrever un brillo estelar, como si el mismo cielo estuviese presenciando el renacimiento de un corazón. Quizás, añadió Rubén, la voz del Señor nos llama no solo a recibir, sino a entregar algo valioso como parte de nuestra transformación. Las palabras de Rubén resonaron en la comunidad, y todos comenzaron a meditar sobre la plenitud del mensaje. José, movido por la conversación, tomó la palabra nuevamente. El tiempo de prueba nos ha llevado aquí para cumplir con un propósito mayor. Si nosotros, que hemos fallado, hemos encontrado gracia, así también debemos buscar a aquellos que aún están perdidos. Judá sintió que su vida comenzaba a cambiar de rumbo. Recordó el dolor que había causado a su padre, la traición y la envidia que había titilado entre ellos. Aquel hombre en el mercado representaba a muchos otros, a millones que sufren como ellos, y ahora sentía la urgencia de actuar. No es suficiente que nosotros recibamos. Debemos ser el agua viva para los sedientos, propuso con fervor. Los hermanos asintieron, y esa decisión colectiva empezó a desatar un poder renovador que comenzaron a sentir en el aire. El propósito de Dios no solo se estaba revelando en su línea sanguínea, sino que estaba ensanchando las fronteras de su corazón. El amanecer se acercaba, y con él, la oportunidad de una nueva vida. Sin embargo, el aire seguía cargado de expectativa. Cuando el primer rayo de luz surgió sobre el horizonte, un nuevo anuncio se fue formando en el cielo. Las nubes se abrieron momentáneamente, y un brillante resplandor iluminó la escena, como si Dios estuviese marcando el inicio de una era. Este es solo el principio, resonó la voz de Jehová en el viento. Prepárense, pues por medio de sus manos, yo haré grandes maravillas. Quiero que sean un pueblo de bendición para todas las naciones, y mi promesa se renovará entre ustedes. Judá sintió que su alma se estremecía. La misión que tenían delante no era solo un llamado individual, sino una convocatoria a ser transformadores en el mundo. La gloria de Dios se manifestaría a través de ellos, y el camino sería difícil, pero la providencia divina se desplegaría entre las naciones. Así, la familia de Jacob se levantó en fe, con corazones listos para ser enviados. La revelación de Dios se estaba preparando para florecer entre ellos y a través de ellos. Estaban al borde de algo monumental, y cada uno de ellos se sentía parte de un plan mayor, un plan que, aunque aún no estaba completamente claro, prometía alcanzar a muchos más de los que ellos mismos conocían. ¿Acaso habrían de ser los elegidos que llevarían la luz en medio de la oscuridad? El eco de esa pregunta resonó con fuerza en el corazón de Judá mientras miraba al horizonte que empezaba a iluminarse. Las sombras del pasado se desvanecían, pero el misterioso futuro aguardaba, aún lleno de puertas por abrir y de caminos aún por recorrer. Así se abría un nuevo capítulo en su historia, y el tiempo de Dios estaba llegando. El sol se levantó con una luz resplandeciente, como si el día mismo estuviera ansioso por recibir a aquellos que habían decidido responder al llamado del Creador. Judá despertó con el corazón latiendo fuertemente, sintiendo el eco de las palabras divinas resonando en su ser.
Prepárense, había dicho Jehová, y en su valiente decisión de actuar, Judá comenzó a vislumbrar la magnitud de su nuevo propósito. Deberíamos ir a los campos y compartir con los necesitados, sugirió Rubén, con un destello de compasión en sus ojos. La gente alrededor de nosotros sufre en silencio. Debemos llevarles la voz de esperanza, la misma que hemos recibido. Mientras caminaban hacia el pueblo, el aire estaba lleno de un tipo de expectativa palpable. Por primera vez en muchos años, Judá se sentía ligero, como si cada paso que daba lo acercara no solo a los demás, sino a Dios mismo. Las luchas del pasado se desvanecían, dando paso a una renovada determinación de convertirse en un instrumento del Altísimo. Al llegar a la entrada del mercado, el bullicio de las voces llenó sus oídos. Sin embargo, a pesar del sonido alegre del comercio, Judá pudo percibir la tristeza en algunos rostros. Algunos hombres y mujeres estaban ataviados con harapos, y la preocupación se reflejaba en sus miradas. Fue entonces que recordó la miseria que había presenciado alrededor de su hogar en tiempos de hambre, la misma desesperanza que había sentido en ellos al recibir atrocidades en su propia familia. Bendito sea el Dios de nuestros padres, proclamó Judá, alzando su voz sobre el murmullo, hoy venimos a ofrecer consuelo y ayuda. Aquel que ha mostrado misericordia a este grupo de hermanos, también quiere que ustedes lo conozcan. Sus palabras fueron como agua fresca en medio del desierto. Algunos se viraron, asombrados, y otros comenzaron a acercarse, ansiosos por escuchar lo que este hombre tenía que decir. José, viendo el efecto de las palabras de Judá, se unió a él. Hermanos, el Altísimo ha puesto en nuestros corazones un nuevo camino. Únanse a nosotros, no solo para recibir, sino para compartir lo que hemos hallado. Nuestro Dios es un Dios de provisión y sanidad, y en Él hay esperanza. Así, el grupo de los hermanos empezó a compartirse unos a otros, llevando comida y palabras de aliento a quienes más lo necesitaban. La acción se convirtió en un testimonio vivo de la gracia divina, un eco de las promesas que Dios les había hecho. Judá observaba cómo el brillo en los ojos de la gente comenzaba a renovarse, como si una chispa de fe se reavivara en sus corazones. Fueron días en los que la transformación no solo se produjo en aquellos a quienes servían, sino en ellos mismos. Judá veía cómo su vida se entrelazaba en un tejido de esperanza y redención, en un cumplimiento de la promesa que Dios había comunicado. Sin embargo, mientras la alegría se extendía entre ellos, una sombra de súbita inquietud cruzó el rostro de José. Durante una de las sesiones de oración, mientras clamaban al Señor, percibieron que la voz de Dios volvían a resonar en un susurro en el viento. No solo habéis sido llamados a cuidar de vuestros hermanos, sino que una gran prueba viene sobre la tierra. Las naciones serán afligidas, y en este tiempo seréis mis testigos. Un profundo silencio se apoderó de ellos, como si el aire hubiera sido robado por la revelación. Las palabras de Jehová cortaron como una espada, revelando no solo que un desafío estaba en el horizonte, sino que su misión se expandía aún más allá. Judá sintió un estremecimiento en su ser. ¿Qué significa esto, Señor? ¿Cómo podrán estas manos servir de auxilio en la adversidad futura?, preguntó en voz alta, mientras las dudas comenzaban a asomarse en su mente. La mirada de sus hermanos se endureció con la misma pregunta, y el peso del futuro comenzó a asentarse en ellos. Recuerden, no estáis solos, respondió la voz del Altísimo con un eco de esperanza. Yo seré su fuerza y su refugio en la tormenta que se avecina. Reciban mi paz, y preparen su corazón, porque veo mis propósitos manifestarse a través de ustedes. El viento trajo consigo una promesa, mas también un desafío. Judá supo que la luz que habían comenzado a encender podría ser la misma que iluminaría los senderos oscuros de aquellos que aún no conocían a Dios. ¿Acaso estaban realmente listos para una prueba que los marcaría a ellos y a sus generaciones?
Así, con un nuevo sentido de urgencia y determinación, el corazón de Judá palpitaba, sabiendo que el tiempo se aproximaba, y el propósito de Dios se estaba revelando en una escalofriante y gloriosa realidad. A medida que los días avanzaban y la vida en Egipto parecía cobrar un nuevo sentido, el ánimo de la familia de Jacob se encontraba en un vaivén constante. La luz de esperanza que Judá y sus hermanos habían encendido pronto fue puesta a prueba por la inminente sombra de la adversidad que sobrevolaba el horizonte. Con cada amanecer, más voces del pueblo clamaban por alivio, y la noticia de la creciente hambruna comenzó a extenderse como una sombra, oscureciendo el ambiente de fe que habían cultivado. Judá, una vez cautivo de sus propios errores, ahora se encontraba en el centro de la transformación. Era un hombre renovado, y al igual que sus hermanos, buscaba fervientemente las maneras en que pudieran ser un faro de luz en medio de la creciente desesperanza. La súbita revelación de que un tiempo de prueba se acercaba, lanzaba su corazón a un tironeo entre la fe y el miedo a lo desconocido. Mientras recorrían las calles de Egipto, Judá empezó a notar que no solo lidiaban con la hambruna, sino con el creciente desasosiego en la mirada de la gente. La ansiedad palpable en el aire como una niebla gris envolvía a todos, y en medio de esa densidad, recordó las palabras de su hermano José: «Seréis mis testigos». ¿Qué significa eso para nosotros?, se preguntó Judá, cuando una idea comenzó a germinar en su mente. Con un profundo sentido de urgencia, se volvió hacia sus hermanos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si esta prueba está por venir, es nuestra responsabilidad no solo recibir, sino también capacitar a otros para enfrentar lo que se avecina. Los ojos de sus hermanos brillaron con un renovado sentido de propósito. Comprendían que el mensaje del Altísimo implicaba más que solo sobrevivir a la tormenta, significaba involucrarse en la vida de aquellos que les rodeaban. Y así, un plan comenzó a tomar forma, un acto de unión entre ellos y la comunidad más allá. Con el beneplácito de José, que se había convertido en un líder confiable en Egipto, comenzaron a organizar grupos en los poblados. El deseo de ayudar era contagioso. Judá notó que veía reflejada la misma esperanza que una vez había perdido en los rostros de quienes servían. Al ver su fe florecer, empezó a recordar su propio viaje, una cadena que unía a todos en sus vulnerabilidades. Las calles de Egipto se llenaban de murmullos, agradecimientos y bendiciones mientras los hermanos compartían la provisión que José había conseguido a lo largo de su reinado. La fe de Judá se transformaba en una acción palpable, donde uno a uno, los corazones quebrantados comenzaban a recibir sanidad en su angustia. Él sintió un profundo lazo en sus interacciones, cada uno de ellos conectándose no solo a través del sufrimiento, sino también a través de la esperanza alimentada por la generosidad. Sin embargo, cuando la noche se acercaba, una nueva angustia llenaba el aire. La sombra de la tensión entre las naciones crecientes se transformaba en cuchicheos y amenazas de conflicto. Judá y sus hermanos sabían que el tiempo de prueba que Dios había anunciado llegaría pronto. «Espera en el Señor», se repitieron entre sí durante sus oraciones. La fe que habían cultivado les serviría de ancla en tiempos de tempestad, eran instrumentos en la voluntad divina y debían prepararse para actuar. Al caer la tarde, mientras se arremolinaban los rumores de agitación, llegó un mensajero en la prisa. «Un ejército avanza hacia Egipto. Vienen con el propósito de someter a los pueblos que están marginados», clamó el hombre, mientras todos contenían la respiración, el miedo se cernía sobre el grupo. «¿Qué haremos ahora?», preguntó uno de los hermanos, mirando hacia Judá. Judá sintió que el destino de su familia había llegado a un punto crítico. Pero, en lugar de permitir que el miedo lo sometiera, recordó el camino que habían recorrido y cómo Dios había estado con ellos en cada uno de esos momentos. «Hermanos, no temamos. Nuestro Dios es nuestra fortaleza. Esta es nuestra oportunidad de ser la voz del Señor. Debemos alertar al pueblo y unir fuerzas», proclamó, surgiendo primero entre ellos como un león. Los hermanos asintieron,
y Judá tomó la delantera, siendo el primero en llamar a la comunidad. Las palabras llegaron como un eco de valentía: reunámonos. La hora ha llegado para que seamos fuertes. El peligro se avecina, pero juntos podemos enfrentarlo. Dios ha estado con nosotros, y no nos abandonará. Las palabras de Judá comenzaron a resonar en los corazones de la gente. Las multitudes comenzaron a congregarse, y juntos comenzaron a preparar lo que sería su protección. Con cada día que pasaba y cada visión compartida, se sintió una unidad renovada. Judá conocía el peso de sus palabras, recordando el pasado que lo había perseguido alguna vez. Pero ahora, era un portador de esperanza, su vida era el testimonio de cómo Dios puede transformar incluso al más quebrantado. Antes del amanecer de lo que se percibía como la batalla venidera, Judá vio ante sus ojos algo extraordinario. Una oración ardía en su corazón, y una súplica que había sido guardada se deslizó de sus labios: Señor, no dejes que nuestra historia termine aquí. Revela a tu pueblo que aún en la adversidad, podemos ser testigos de tu gloria. Lo que el mundo considera ruinas, tú, oh Dios, puedes construir en un testimonio. Mientras el sol nacía, Judá y su familia comenzaron a organizar los esfuerzos de defensa. La fragorosa voz de un pueblo unido resonó en la tierra, y la voz del Altísimo se sentía en cada rienda de esfuerzo. Se levantaría una victoria en medio de las sombras, y Judá supo en su corazón que lo que vendría sería el cumplimiento aún más grande del propósito de Dios. Después de todo, lo que su familia había soportado, los errores del pasado, ahora se transformarían en la fortaleza del futuro para un pueblo llamado a ser luz en medio de la oscuridad. ¿Acaso sería esta la hora de la revelación final? ¿Cómo el Dios de sus padres guiaría su camino en este incidente decisivo? La ansiosa expectación llenaba el aire, como el preludio de un canto divino, y Judá se sintió impulsado a seguir adelante. Mientras tomaban posición, el futuro se desplegaba ante ellos y sus corazones estaban listos, expectantes, para las maravillas que el Señor tenía preparadas en su camino.